Hola, espero que se encuentren con bien. Soy Rubén y les doy la bienvenida a La Barca. Hoy voy a compartir con ustedes la última respuesta bíblica a las ofensas al Espíritu Santo, así que presta atención y quédate a ver este video hasta el final. Esta es la tercera ofensa al Espíritu Santo y al igual que la segunda, es una ofensa que como creyentes podemos llegar a cometer. Si todavía no ves la respuesta bíblica a la segunda ofensa, aquí te dejo una tarjeta para que vayas y veas ese video. Este es otro pasaje controversial porque a pesar de que es un versículo muy pequeño, causa mucha confusión. Cuando escuchamos el término apagar al Espíritu, entramos en crisis al igual que con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la blasfemia, entramos en pánico porque pensamos que hemos cometido ese pecado y que ya nunca seremos perdonados. Y cuando hablamos de apagar al Espíritu, pensamos que hemos hecho algo tan malo como para que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Esto ha hecho creer que los que apagan al Espíritu pierden la salvación. Y por esto, antes de pasar a las preguntas de este tema, quiero aclarar de manera general la doctrina de la seguridad de la salvación. Juan 10 del 27 al 28 dice: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Perecer se refiere a estar bajo la ira de Dios por no haber recibido salvación y vida eterna. Jesús lo menciona en manera negativa. Él dice no perecerán. Y además dice también nadie las arrebatará de mi mano. El creyente está seguro en Cristo. El creyente no puede perder la salvación porque para empezar no la obtuvo con sus propios méritos. El creyente recibió la salvación por gracia, por lo que Cristo hizo. Por lo tanto, el creyente está seguro en Cristo porque en Cristo hay seguridad. El apóstol Pablo dijo también que nadie nos puede separar del amor de Dios en Romanos 8 del 38 al 39. Y otra cosa más que Jesús dijo es que el Padre enviaría al Espíritu Santo para que habitara en el creyente para siempre. Eso lo dice en Juan 14, 16. Por esto no debemos pensar que apagar al Espíritu significa que el Espíritu Santo se va a ir de nosotros y por lo tanto vamos a perder la salvación. Una vez aclarado esto, ahora sí vamos a pasar a las preguntas de este tema. La primera de ellas es: ¿qué es apagar al Espíritu? Para esto vamos a ver el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:19. Es un versículo muy pequeño y muy sencillo. Dice: no apaguéis al Espíritu. El significado de la palabra que usa la Biblia para referirse a apagar es extinguir en forma figurativa o literal. Habla de apagar un fuego o algo que está incendiándose. En este caso lo utiliza en forma metafórica. El mandato de Pablo es no apagar, no sofocar o no extinguir la obra del Espíritu. Entonces, apagar al Espíritu significa detener, extinguir, sofocar o incluso resistir la obra del Espíritu, lo que Él quiere hacer en mi vida. La segunda pregunta es: ¿cómo apago o extingo la obra del Espíritu? Como vimos, yo apago al Espíritu Santo cuando me opongo o resisto a la obra que Él quiere hacer en mi vida. Veamos 3 ejemplos para poder aclarar y saber de qué forma apago al Espíritu. El primero de ellos vemos que en Juan 14:26 Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las palabras y enseñanzas de Jesús. En 1 Corintios 2, del 9 al 13, Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí explica que el Espíritu Santo es el que nos enseña las verdades espirituales de Dios. A esto es lo que llamamos la iluminación de las Escrituras. Y en el versículo 13 dice que lo que está hablando en este preciso momento, o bueno, más bien escribiendo, lo habla con las palabras, o lo escribe con las palabras que enseña el Espíritu Santo. Otro pasaje está en 2 de Pedro 1:21 y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro nos dice que el Espíritu Santo es quien inspiró
y guió a los apóstoles y profetas para escribir la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor, el intérprete y el aplicador de la palabra de Dios. Por tanto, si yo no leo la Biblia, ni la estudio, ni la practico, estoy apagando al Espíritu Santo. Si me aburro o mi actitud es de cansancio al leerla, o si me da sueño o de plano me duermo cuando estoy escuchando una predicación de la palabra de Dios, entonces yo estoy apagando el Espíritu Santo porque me estoy oponiendo a su obra. Piensa en esto. ¿Cómo te sentirías si platicaras sobre algo muy importante con una persona y esa persona se distrae con su celular o se distrae con otra persona o con cualquier otra cosa? O imagínate que estás platicando con tu pareja o con algún amigo de algo muy importante y esa persona te dice, es que ¿sabes qué? Lo que me está diciendo está bien aburrido. ¿Cómo te sentirías? ¿No es cierto que a partir de ese momento perderás el interés para hablar de cosas importantes con esas personas? Bueno, el Espíritu Santo quiere platicar contigo verdades muy importantes, su palabra. Recuerda que Él es el autor de la Biblia. Él quiere platicar contigo la historia más importante y maravillosa del mundo, verdades espirituales, verdades de Dios. Y cuando nosotros nos aburrimos o de plano no queremos leer la Biblia, ni queremos estudiarla, ni mucho menos practicarla, entonces el Espíritu Santo pierde el interés poco a poco para hablarte. Lo estás apagando. Otro ejemplo. La Biblia nos dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios desea nuestra santificación. Dios quiere que yo, como su hijo y parte de su pueblo santo, me aleje de todo aquello que va en contra de su palabra, todo aquello que a Él no le agrada. Por tanto, si yo no dejo que el Espíritu Santo haga su obra en mí para que yo pueda vivir en santidad, yo estoy apagando al Espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Si yo practico constantemente el pecado y estoy yendo en contra del deseo del Espíritu Santo, y si no dejo que el Espíritu me convenza de ese pecado, me estoy oponiendo a su obra. Lo estoy apagando. Él quiere que yo haga la voluntad de Dios. Él quiere que yo obedezca a Dios. Y su deseo es contrario al deseo de la carne. Pero si yo vivo en el deseo de mi carne, yo me estoy oponiendo al Espíritu Santo. Veamos un último ejemplo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo que recibiríamos el poder para ser sus testigos cuando el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas en el momento de la salvación. También en todo el libro de Hechos podemos ver que el Espíritu Santo llama al servicio a los hijos de Dios. Por tanto, si yo no estoy evangelizando, si yo no estoy siendo testigo de las buenas noticias de Cristo y si yo no estoy sirviendo a Dios en mi iglesia, si yo estoy rechazando cada invitación que se me hace para servir y edificar a mi iglesia, entonces yo estoy apagando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me estoy oponiendo a su obra. El Espíritu Santo quiere que yo sirva a Dios. El Espíritu Santo me ha dado el poder para que yo pueda ser testigo de Cristo, del Evangelio, y que yo pueda servir en mi iglesia edificando a mis hermanos. Pero si yo me resisto a eso, si yo rechazo cada invitación, si yo no quiero evangelizar, yo estoy apagando al Espíritu Santo. Entonces, apagar al Espíritu significa oponerme y resistir la obra que Él quiere hacer en mi vida. Recuerda esto, si menosprecias la enseñanza de la palabra de Dios, si no te apartas del pecado para vivir en santidad y si no sirves a Dios en tu iglesia evangelizando y discipulando a otros, estás resistiendo al Espíritu Santo, lo estás apagando. Te invito a que tú pienses en esto. Toma la decisión de escuchar al Espíritu Santo y dejar que Él haga su obra en ti. Deja que Él te consuele, deja que Él te fortalezca, deja que Él sea tu maestro en las Escrituras, deja que Él llene cada aspecto de tu vida y que Él te dirija en cada decisión. No te resistas. No apagues al Espíritu, no te opongas a su obra. Si esta respuesta te ayudó, deja un like, comparte el video y suscríbete al canal para descubrir más respuestas bíblicas. Dios te bendiga, te esperamos en la barca.